Preguntas y respuestas por parte de la prensa, por favor. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Ayer en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se anunció que entre un grupo de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, del IMSS, de la Secretaría de Salud de la ciudad y de la Secretaría de Educación y Tecnología de la ciudad, el uso de la ivermectina y la citromicina para el tratamiento de COVID-19. Esto desató como un gran debate, ¿no?, en las redes sociales acerca del uso de estos medicamentos. Y bueno, esto se suma un poco como a algo que hemos visto a través de los lectores y de las personas que conocemos que han tenido esta enfermedad, que normalmente se les recetan pues una cantidad amplia de medicamentos que incluyen estos y otros como la dexametasona, ¿no?, o como incluso el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina. Entonces, pues saber cuál es el estado de recomendación ante el uso de estos medicamentos desde la Secretaría de Salud, un poco no para decir, estos médicos irresponsables que están recetando esto, no, sino más bien para entender un poco el papel de los doctores, ¿no?, que ante no tener un tratamiento claro contra COVID están haciendo lo que pueden. Entonces, pues también para que la población sepa qué implica tomar ciertos medicamentos o qué implica que les receten tales o cuales medicinas. Claro, con mucho gusto. De hecho, precisamente me gustaría abrir comentando que el día de hoy, precisamente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición emitió un comunicado precisamente comentando de que la intervención que se está llevando, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, que se anunciaba el día de ayer, lo ven ellos como una buena oportunidad, y es precisamente la parte de su intervención de poder llevar a cabo un ensayo clínico controlado que permita en un momento determinado poder generar las evidencias al respecto. Ahora, ¿por qué este punto es importante y por qué abro con esto? Porque hasta el momento, y esto también, digamos, es conocido y ha sido difundido por muchos medios, y además es todavía el posicionamiento oficial de la Secretaría de Salud en base a la evidencia científica disponible hasta este momento, que no se cuenta con precisamente los estudios científicos todavía necesarios o válidos que en su momento demuestren que estos medicamentos tienen la eficacia o tienen la utilidad que hasta el momento en algunos grupos pues se ha estado promoviendo, ¿sí? Aquí es muy importante mencionar, recordemos, y esto no aplicaría solamente para la ivermectina, sino para cualquier otra molécula, fármaco o sustancia que en su momento se le quiera acreditar alguna utilidad o que se le quiera en su momento generar alguna indicación específica para el COVID-19. Recordemos que, y lo acabamos de mencionar un poco en las primeras diapositivas, COVID-19 en el 80% de las personas genera enfermedad leve, y es una enfermedad leve que cura por sí sola, es decir, la misma historia natural de este COVID leve hace que una persona que enferma en un promedio que está entre los 5 y los 7 días se recupere de este COVID leve, y que esta recuperación sea solamente el producto de la reacción de su sistema inmunológico o como respuesta al virus como tal. Sí hay un 20% que sabemos que desarrolla COVID grave, y a su vez un grupo dentro de este 20% que representaría alrededor de un 4 o 5% del total que también desarrollan enfermedad crítica. Entonces, para yo poder en su momento decir fehacientemente y con base científica, es decir, con sustento documental, que un medicamento produce curación o mejoría del COVID, tengo yo que demostrar que esto no es producto o de la casualidad o del azar, o tengo yo que demostrar que esas personas que se recuperaron pues no pertenecen a ese 80% que desarrolla COVID leve y que por lo tanto, aún sin haber tomado el
medicamento se hubiera recuperado en esos 5 o 7 días. Es decir, que no es una acción directa del medicamento, sino es el sistema inmunológico propio de la persona la que la lleva a la recuperación. Otro punto importante más y que todavía sería más relevante, poder demostrar que si yo utilizo este medicamento en este 20% que sí desarrolla enfermedad grave o inclusive en ese otro menor porcentaje que desarrollan enfermedad crítica, el medicamento va a causar remisión del problema y va a causar mejoría en la persona. Ese es todavía un reto mayor. Entonces, cuando hablamos de esta demostración y de esta evidencia que en su momento tendría que existir, hasta este momento no se tiene. Hasta este momento no hay ninguna evidencia científica y es por eso que también ya desde mediados del año pasado, la misma Organización Mundial de la Salud, en diferentes publicaciones, ha emitido la no recomienda el uso de toda una serie de medicamentos, entre ellos la ivermectina, que no cuenta con estas evidencias científicas sólidas, es decir, no hay un ensayo clínico controlado que devele y que en su momento fehacientemente con datos científicos evidencie lo que se está queriendo lograr. Sin embargo, como lo comenta el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues bueno, esta pudiera ser un marco de un primer ensayo. Sin embargo, y hay también posicionamientos de expertos clínicos, tenemos a las mismas asociaciones específicas de la especialidad, que en este caso es tanto la de Nacional de Infectología y Microbiología, que inclusive también han tenido posicionamientos técnicos para el uso de estos medicamentos y que tampoco los recomiendan en función a la evidencia científica con la que se cuenta, y esta sigue siendo la posición oficial de la Secretaría de Salud, que inclusive pueden ustedes encontrar en las páginas de coronavirus. Van a encontrar específicamente un documento que para fines del nivel federal está coordinado por la misma CINSAE, la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que coordina el doctor Gustavo Reyes Terán. Él y su equipo de especialistas y de investigadores realizaron este documento que está plasmado, está publicado en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, y ahí ustedes pueden encontrar la relación de medicamentos que hasta el momento no cuentan con esta evidencia científica de que realmente generen curación o tengan una utilidad. No así, por ejemplo, el uso de algunos esteroides específicos que sí han demostrado, como la prednisona, que sí han demostrado una utilidad en el paciente grave, es decir, en aquel paciente que presentó complicaciones, que se encuentra hospitalizado y en donde este medicamento, con dosis también muy definidas por los especialistas, va a generar sí una mejoría en la evolución clínica, pero que tampoco este medicamento es recomendado como un profiláctico o como un medicamento que ayude a prevenir o como un medicamento que se tuviera o se pudiera usar en el ámbito comunitario. Debe de ser siempre bajo la prescripción, supervisión de un profesional de la salud debidamente acreditado y capacitado, y además en el medio hospitalario. Entonces, bueno, vamos a estar muy atentos de esta, estrategia. Vamos, lógicamente, también a pedirle a los grupos de expertos y especialistas en la materia, como los que acabo de nombrar, que contribuyan, nos ayuden siempre, y lo han hecho, a poder dar seguimiento a este tipo de intervenciones que se dan en algunas entidades federativas, y en su momento ver qué resultados o qué utilidades podrían haber que fueran relevantes para el tratamiento de la enfermedad. Ahora, hay muchas personas con enfermedad leve o con enfermedad media, ¿no?, a las que les están recetando todos estos medicamentos, ¿no?, una batería chonchísima de 10 medicamentos o más. Entonces, pues saber, ¿no?, si esto es como lo más adecuado, saber qué hacer, saber qué preguntar, ¿no?, si esto también contribuye, por ejemplo, a la escasez de medicamentos, ¿no?, o bueno, ¿qué al respecto? Sí, la recomendación yo creo que en este momento tiene que ser, y siempre
y siempre ha sido apegarse a las recomendaciones oficiales, apegarse a los lineamientos de diferentes tipos, entre ellos los de atención médica que se han vertido desde no solamente el nivel federal, sino desde los grupos de expertos que conforman este nivel federal y que han llevado un seguimiento muy puntual de estas diferentes opciones, no solamente de lo que se ha hecho en México, sino también de lo que a nivel internacional se ha explorado, se ha publicado o se ha llevado a cabo estos ensayos. Los posicionamientos también muy puntuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que es para nuestro efecto el organismo internacional regional que también contribuye con este tipo de información. Pues bueno, la integración de toda esta información es la que precisamente ha llevado a los posicionamientos oficiales. Reitero, se pueden encontrar y descargar libremente desde la página de coronavirus.gov.mx, y el llamado, la invitación y la recomendación es a aplicarlos, a pegarse a ellos, ¿no?, a seguirlos, sobre todo cuando hablamos de los casos precisamente leves, porque aquí tenemos dos situaciones. Digamos que normalmente va a pasar es, si estamos en este grupo de 80% de personas que desarrolla COVID leve, que estamos hablando que es la gran mayoría, estas personas van a terminar recuperando su salud, van a terminar resolviendo la enfermedad y lo van a hacer sin la necesidad de ningún medicamento. El problema más bien está en aquellas personas que inician con un COVID leve, pero que luego pasarán a formar parte de este 20% cuando venga un COVID grave. Y si yo al iniciar con un COVID leve, inicio con la toma de un medicamento que en teoría o que de manera no comprobada me va a generar algún beneficio o una curación, yo podría estar esperanzado en este resultado y entonces no demandar atención médica especializada esperando que el medicamento me genere alguna mejoría y quedándome sin consultar al profesional de la salud 1, 2, 3, 4 o más días, esperando inclusive terminarme la dotación completa de tabletas, grajeas o cápsulas de lo que me hayan recetado, ¿no? Y en vez de demandar atención médica oportuna, estar confiando o estar esperanzado en que un tratamiento realmente es el que me va a resolver el problema, cuando no es así, y lo que estoy haciendo más bien es perdiendo tiempo valioso de poder iniciar con oxigenación o tiempo valioso de, ya estando con este grado de complicación, iniciar con las dosis adecuadas de prednisona, pero más importante, tiempo valioso de que un profesional de la salud, un especialista, me evalúe y entonces sí me indique la terapéutica que sí está comprobada, los cuidados hospitalarios que sí están comprobados, que sí me van a ayudar a poder superar la enfermedad. Entonces ese es realmente el riesgo de en su momento tomar medicamentos o prescribir medicamentos que no están comprobada su utilidad ante el COVID-19. ¿Sí? Y una segunda rápido. Sobre las contraindicaciones de la vacunación para mujeres lactantes no embarazadas, ¿no? Ya sabemos que a las mujeres embarazadas no se recomienda la aplicación de la vacuna porque no se han hecho pruebas en población embarazada. Entonces, pero ¿qué hay de las personas lactantes? ¿Siguen la misma regla? Las mujeres lactantes no hay ningún problema, pueden colocarse la vacuna. De hecho, en los lineamientos no se encuentran ellas en el grupo de contraindicaciones absolutas o relativas, más bien están identificadas como un grupo que puede recibir la vacuna, e inclusive ante el hecho de que precisamente al encontrarse lactando pudiera haber, esto todavía no está comprobado, será efecto igual y de que las posteriores investigaciones o seguimientos así lo determinen, pudiera haber inclusive una utilidad o un resultado positivo secundario, que sería la transferencia también de anticuerpos generados por la mamá a través precisamente de la leche materna al recién nacido. Esperemos que los estudios finalmente lo demuestren. Normalmente es así con la mayoría de anticuerpos u otras vacunas que en su momento se ponen a este grupo de personas, pero sí efectivamente se pueden vacunar. ¿Sí? Muy bien, por favor. Buenas noches, doctor Alomía. Buenas noches. Buenas noches a todos. Carlos Alvarado de Nueva Uno.
Una pregunta, me gustaría saber su valoración al respecto de lo siguiente. El día de hoy se anuncia que se inició la vacunación en el estado de Campeche, que es el único estado en color verde, al sector educativo. Realmente el reporte que nos envía usted ahorita es todavía muy bajo, ¿no? Esperemos que de aquí al lunes aumente considerablemente. Se reservaron 20,000 vacunas al respecto. La pregunta de valoración, me gustaría saber su opinión, doctor Alomía, al respecto de lo siguiente. En el mes de diciembre había 2 estados en color verde, Chiapas y Campeche. Chiapas estuvo poco tiempo en color verde, ahorita pasó a amarillo. Campeche ya tiene un buen tiempo, varias semanas, en el color verde. Entendemos que probablemente no regrese al color amarillo. La valoración es, ¿qué tan conveniente es esto? Si en un momento determinado Campeche regresa al color amarillo como Chiapas, ¿qué va a pasar con el tema de que ya se vacunaron los profesores? De que no se puede regresar a las clases presenciales. Se ha estado midiendo mucho el tema de las clases presenciales por parte de la Secretaría de Educación, sobre todo por la interrelación que hay entre los estados. Hay un estado en color verde o 2, pero el resto está en naranja o en amarillo. Es muy ambivalente esta situación. Sí. ¿Qué pasaría en este sentido? Está bien que se avance, sin embargo, ¿qué nos puede garantizar esta posibilidad de que estén vacunados los profesores, se regresen en el Estado a las clases presenciales o semipresenciales? La Secretaría de Educación ha dicho que serían combinadas a distancia y semipresenciales, pero ¿qué pasaría si regresa? Ya se vacunaron los profesores, 20,000 mínimo. Sí, de hecho no habría, digamos, ninguna repercusión negativa, ¿verdad? En el sentido de que al momento de la evaluación se toma el dato del riesgo que en este momento tiene Campeche, que es el color verde, y entonces pues se decide proceder con la vacunación de este grupo, basados precisamente en esta perspectiva de en su momento poder empezar a reanudar las clases presenciales, y que para que esto suceda, lo ideal sería que las maestras y los maestros, así como el personal que labora en las diferentes unidades educativas, pudiera ya estar protegido para así disminuir el riesgo. Entonces, punto 1 sería, se toma la medición en la semana en la cual se define la estrategia. Entonces, dado que Campeche está en verde en esta semana y es el único estado que lo está, si en esta semana algún otro estado hubiera estado en verde, de seguro también podría haberse incluido en esta iniciativa. Sin embargo, es Campeche. Ahora, ¿que Campeche puede subir su nivel de riesgo? Sí, efectivamente, y lo hemos visto lógicamente en todas las entidades federativas en las que han cursado de un nivel mayor a un nivel menor y se han estado moviendo. Pero si esto fuera así y entonces Campeche no pudiera continuar implementando un plan de regreso a clases presencial, recordemos que la expectativa de la duración de la inmunidad de la vacuna es de al menos varios meses, ¿no? Entonces, en función de eso, no se perdería o no habría ningún problema de que ya el grupo educativo de Campeche estuviera vacunado, porque eso entonces los mantendría ya listos para en cualquier momento, si Campeche cambiara a un nivel de riesgo mayor, pero luego volviera nuevamente a bajar al verde, entonces la estrategia pudiera inmediatamente ser implementada. Es decir, se toma la decisión porque Campeche está en verde, pero no hay ningún desperdicio en el sentido de que más bien ya tendríamos un grupo listo de trabajadores de la educación en una entidad federativa que tiene toda la perspectiva de mantener niveles de riesgo bajos, dado que lo ha hecho así. Es decir, hubiera sido un poco más riesgoso si hubiéramos realizado la actividad y Campeche apenas tuviera 1, 2 semanas o un mes estando en verde, pero lo que también contribuyó a la toma de la decisión es que Campeche tiene muchos meses en color verde, entonces lo cual le genera una muy buena expectativa de, aún cambiando a un riesgo amarillo, si implementa las acciones y las mantiene, pueda rápidamente volver a regresar a un nivel verde. Eso lo veremos lógicamente la próxima semana cuando se actualice el semáforo de riesgo
quincenal, que es el que se aplica en las entidades federativas, pero ya el grupo vacunado pues ya está listo y entonces en cualquier momento puede detonar esta iniciativa y lógicamente puede contribuir a la experiencia nacional de cómo pudiera llevarse a cabo un regreso a clases presencial, que además, como comentábamos en conferencias previas, es un modelo que lleva a cabo toda una serie de implementaciones y que tiene todo un lineamiento de seguridad sanitaria para evitar, aún regresando los niños en semáforo verde y aún estando sus maestros y el personal de las escuelas vacunado, continuar implementando las medidas de sana distancia y todas aquellas acciones preventivas que limitarían los contagios en este medio. ¿Sí? Bien, pues muy bien, son las 7:43 de la noche, daríamos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Esperamos que tengan un buen cierre de sábado. Recordemos, la epidemia de COVID-19 en México aún no termina, estamos en temporada invernal, de hecho tanto el mes de enero, febrero y casi todo marzo son los meses en los cuales tenemos las temperaturas más bajas y que por lo tanto contribuyen a que los virus puedan en su momento durar más tiempo en el ambiente o facilitar en su caso la transmisión, sobre todo cuando tenemos personas congregadas o cercas entre ellas, y entonces esto contribuye a que se incremente la propagación y por lo tanto la cadena de contagios. Entonces recordemos, hay que seguir aplicando las medidas de prevención. La campaña de vacunación continuará avanzando. En la medida de que las vacunas continúen llegando a México en las siguientes semanas y en los siguientes meses, podrá ser cada vez más y más y más la población que será vacunada. Recordando que estamos ya por terminar con el personal de primera línea, que inmediatamente empezará la vacunación en las personas adultas mayores, seguidas por las personas que tienen comorbilidades o factores de riesgo, y enseguida toda la demás población, recordando que esta es una campaña que es para todos de manera universal y que además es gratuita. Pero entonces, mientras esto va avanzando, mientras las dosis van llegando a México y se va incrementando la vacunación de las personas, las herramientas que todavía tenemos y que debemos de seguir implementando para disminuir la cadena de contagios, para disminuir la transmisión, son la sana distancia, mantenernos siempre al menos 1,5 metros, idealmente 2 metros de distancia de cualquier otra persona, y obviamente esto lo vamos a lograr todavía de manera más eficiente si nos mantenemos en nuestros domicilios, nos mantenemos en casa la mayor parte del tiempo posible, y que si tenemos que salir al espacio público en donde es más difícil guardar la sana distancia de 2 metros, entonces debemos de utilizar el cubrebocas, lo debemos de hacer de manera adecuada. El cubrebocas debe de tapar nuestra boca y nuestra nariz para limitar lo mejor posible la llegada de los virus a nuestras vías respiratorias. El cubreboca lo debemos de lavar, sobre todo los que son reusables y de tela, constantemente para poder estar limpiando impurezas que pueden quedar en el mismo, y muy importante el lavado de manos para que también no estemos, o si estuvimos en contacto con alguna superficie o persona que pudiera haber tenido el virus, el hecho de lavarnos las manos y hacerlo constantemente durante el día nos va a permitir que nuestras manos limpias no lleven los virus de regreso a nuestro domicilio, no los introduzcan con nuestros seres queridos o familiares, o no nos permitan que nosotros mismos al tocarnos, que no lo debemos de hacer tampoco, la boca, la nariz o los ojos, nos estemos inoculando el virus SARS-CoV-2. Si nosotros implementamos estas medidas en el día a día, en todo lo que hacemos, las adoptamos como hábitos continuos, vamos a contribuir entonces a disminuir la carga de enfermedad a través de disminuir la transmisión, mientras la vacuna continúa incrementando su cobertura para que en algún momento del año podamos llegar a tener la menor cantidad o menos personas susceptibles que ya las que se vacunaron o que ya las que se enfermaron, y entonces todos juntos poder finalmente llegar a mitigar esta epidemia de COVID-19. Tengan todos muy buenas noches.